Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical y en la continuación de los estudios de la unidad que trata sobre el reinado del rey Salomón. Hoy nos corresponde considerar el tema la sabiduría del rey Salomón. Tiene su base bíblica en el primer libro de Reyes, capítulo 3, los versículos 1 al 9, los versículos 10 al 14, y en el capítulo 4, los versículos 29 al 34. El texto clave para el día de hoy es el versículo 9 del capítulo 3 que dice: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? La verdad central de esta lección es que al comprender que una de las riquezas más grandes que puede tener el ser humano es la capacidad de discernir sabiamente entre lo bueno y lo malo, debemos clamar a Dios por esta sabiduría. La extensión del dominio de Salomón, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera con Egipto, según podemos verlo en el capítulo 4 de Primero de Reyes, versículo 21, muestra que Dios cumplió la promesa hecha al patriarca Abraham, tal cual lo leemos en Génesis, capítulo 13, versículos 14 del 16, y el capítulo 15, versículo 18. La grandeza del reinado de Salomón no estaba solo en su extensión territorial, sino también en su sabiduría. Es de notar que la gente común del pueblo tenía acceso al rey para pedir consejo. Es también importante tener presente que aún no había sido edificado el templo de Jerusalén, por lo que el pueblo continuaba ofreciendo sacrificios en los lugares altos. Esta frase se refiere a los montes en los que los cananeos, antes que ellos, habían hecho sacrificios a sus dioses. Una vez que el rey afirmó su gobierno, se dirigió a Gabaón para ofrecer sacrificio allí. En esa ocasión, Dios se le apareció en sueños, dándole la oportunidad de elegir una gracia que le sería concedida. Salomón agradeció a Dios por haberlo confirmado en el reino y pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Así lo leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 3, los versos 1 al 15. Este pasaje presenta la celebridad de Salomón por la prosperidad, amplitud y seguridad de su reino. El dominio de Salomón sobre sus fronteras le aseguraba la paz a su pueblo. Sin embargo, la principal razón de la fama que tuvo Salomón en el mundo antiguo se encontraba en su sabiduría, que sobrepasaba la de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Así podemos leerlo en los versículos 29 al 34 del capítulo 4 del primer libro de Reyes. La primera parte de nuestra lección dice la oración especial de parte del rey. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 1 al 9. Dicen así: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío,
tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? El capítulo 2 termina con la frase: fue consolidado el reino en manos de Salomón. En lugar de las armas, Salomón utilizó el camino de la diplomacia para asegurar las conquistas de su padre. De allí esta unión. También se hace una mención a que acababa de edificar la casa de Jehová. Estas frases introducen un segundo aspecto de su reinado, el lugar que ocupó la religión en el mismo. Por último, se debe mencionar tanto la edificación del palacio real, su casa, como de los muros alrededor de Jerusalén. Desde el comienzo, Salomón emprendió un amplio programa de construcciones que darían a su reino gran esplendor. En los versículos 2 al 4 vemos mencionar los lugares altos, y es una referencia a los cerros donde los cananeos sacrificaban a sus divinidades, aunque no siempre estos años se encontraban en la cima de alguna elevación. Así lo vemos en Jeremías 7, versículo 31. De estos pueblos tomaron los judíos la costumbre de ofrecer sus sacrificios en esos lugares hasta la edificación del templo. Había dos santuarios nacionales, uno en Jerusalén, presidido por el sacerdote Abiatar, Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 26, y el otro era el de Gabaón, en el que ejercía sus funciones el sacerdote Sadoc, Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versos 39 a 40. La devoción del rey es expresada en la frase: Salomón amaba a Jehová y caminaba en los estatutos de su padre David. Y eso no significa solamente las órdenes que David había dejado antes de su muerte, sino en la conducta general de su padre de vivir bajo la dirección de Dios. También menciona que solo que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, y no solamente esto, sino que en Gabaón, que era el lugar alto principal, y allí ofreció 1000 holocaustos. Estas frases muestran el lugar que Salomón daba al culto. Sacrificar y quemar incienso evidencia la integridad del culto ofrecido a Dios. La asistencia de Salomón al santuario central, en Gabaón, implica que no quería que el pueblo se desviara de su misión espiritual. El versículo 5 introduce un encuentro entre Dios y el joven rey. Jehová se le apareció a Salomón en el sueño. Es interesante notar que la iniciativa la tuvo Dios. Él buscó a Salomón y no fue a la inversa. No se trata de un sueño simbólico, sino que Dios habló directamente con el rey. En ese momento, Dios hace una oferta generosa a Salomón: pide lo que quieras. Según los versículos 6 al 9, podemos notar la oración de Salomón, en la que hay varios elementos que se deben considerar. En primer lugar, se debe mencionar que reconoce la bondad que Dios había mostrado a su padre David. Cuando dice: tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Dios ha sido fiel en su promesa, ya que le dio un hijo que se siente en su trono. En segundo lugar, reconoce su propia insuficiencia para el cumplimiento de la tarea que tenía por delante. No sé cómo salir ni entrar. Entre las razones para esta afirmación, menciona que es muy joven. Otra razón para esta afirmación es que se encuentra en medio de tu pueblo al cual escogiste. En un sentido, está mostrando que deberá responder delante de Dios por sus acciones, y eso mismo lo coartaba. Por otro lado, se trataba de un pueblo numeroso que tenía grandes demandas. Recién en tercer lugar se encuentra la petición de Salomón, y es la siguiente: da pues a tu siervo. El pedido es desinteresado, no tiene en cuenta sus deseos personales,
sino lo que necesitaba para llevar adelante la tarea que le había sido encomendada. Pide un corazón que sepa escuchar. Equivale a que sea prudente, juicioso, sagaz. El corazón sabio es un don de Dios, tal cual podemos leerlo en Proverbios capítulo 2, versículo 6. Las dos razones que presenta para este pedido están en relación con lo anterior, con la tarea de gobernar. Juzgar o hacer justicia era una de las tareas de los gobernantes. Discernir entre lo bueno y lo malo está en relación con lo anterior, pues para juzgar correctamente es necesario tener la capacidad de discernir, es decir, diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Termina su pedido justificándolo por medio de la pregunta: ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Llegamos así a la segunda porción de la lección, la pronta respuesta de parte de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versos 10 al 14, y dicen así: Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. La petición que vemos en el versículo 10 representaba una actitud de falta de egoísmo. Por eso pareció bien al Señor. En la respuesta de Dios se muestran tres aspectos, como lo vemos en los versículos 11 y 12. En primer lugar, Dios le concede lo que había pedido, a partir del hecho de que podía haber reclamado para sí larga vida, riquezas, victoria sobre sus enemigos, cosas que hubieran sido lógicas. Pero Dios le concede lo que había pedido al decir: haré conforme a tus palabras, pero en una medida mayor a la solicitada, tal que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti lo habrá. En los versículos 13 al 14 vemos cómo, en segundo lugar, y luego de haber respondido a su solicitud, Dios le concede las cosas que no has pedido, riquezas y gloria. El tercer elemento estaba condicionado por su conducta: si andas en mis caminos, yo prolongaré tus días. La tercera parte de la lección nos dice los resultados de esa oración y nos lleva al primer libro de Reyes, capítulo 4, los versículos 29 al 34, y dicen así: Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. La sabiduría de Salomón sobrepasaba la de todos los orientales. Se menciona a los sabios egipcios y de otros pueblos conocidos en el mundo antiguo por su sabiduría. En los versículos 32 al 34 vemos que la cultura de Salomón se mostró en sus dotes literarias. Compuso múltiples proverbios y poemas o canciones. Además se ocupó en disertar
sobre plantas y animales. Es decir, fue un gran observador de la naturaleza. El pasaje termina afirmando que la sabiduría del rey llegó a ser conocida entre los reyes de la tierra de tal manera que de distintos lugares venían para escuchar la sabiduría de Salomón. Como aplicaciones de este estudio, podemos decir que Dios toma la iniciativa en ofrecernos y darnos lo que necesitamos. Quiere decir que no solo nos da lo que pedimos, sino todo lo que Él sabe que necesitamos para cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Otra aplicación: las bendiciones de Dios están condicionadas por nuestra decisión de obediencia a Él. Así como Dios le aseguró a Salomón: yo prolongaré tu vida, Él puede y quiere bendecirnos en todo lo que le pidamos si andamos en sus caminos obedientemente. Amén. El Señor les bendiga. Les esperamos el próximo domingo para continuar con estos interesantes estudios acerca del reinado del rey Salomón. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es mi Salvador. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es mi Salvador. Amigo eterno, te entrego mi vida. Dame tu amor y paz. Todo lo sabes tú, todo lo oyes tú. Mi Padre eres tú, mi Salvador. Maravilloso es.